Cuando derrotaron a los hombres lobo, se dieron cuenta que la plata funcionaba contra esas bestias. Ahora estaban listos para luchar y saldrían al exterior para enfrentarlas hasta vencer o morir. Una vez estando afuera, su asombro no tuvo límites cuando vieron que a su paso estaban arrasadas comunidades y aldeas. Solo muerte y desolación había en ellas. Los únicos seres vivos eran esas bestias que a lo lejos se escuchaban sus aullidos de lobos y aleteos de vampiros. Rondaban en el aire en busca de sobrevivientes para chuparles la sangre, y a pesar de que estaba oscuro los detectaron. Parecían oler la sangre a lo lejos y se dejaron ir hacia ellos, sedientos de líquido vital. Querían clavar sus colmillos para subsistir, pero Valery y Salomón no serían presa fácil. Sus arcos y espadas eran letales. Pronto se dieron cuenta porque en pleno vuelo su puntería acertaba directo al corazón, aunque fuera de noche. La vista de Salomón era similar a la de los vampiros y no desperdiciaba ninguna flecha. Todas daban en el blanco. Algunos hematófagos lograron llegar al suelo y se tornó una cruenta batalla. El brillo de sus espadas se reflejaba con la luna, surcar el aire partiendo los cuerpos de las bestias, y caían sin vida al desmadejarse cuerpos sin cabeza. Las hazañas de Salomón se estaban haciendo famosas. Era un hombre valeroso y quienes se habían ocultado empezaron a salir para unírsele. También deseaban acabar con esas bestias y unidos, tal vez lo lograrían. Salomón parecía ser indestructible como esos seres venidos de otro mundo. Los lobos y vampiros solo atacaban de noche. Entonces, sabiendo eso, en el día se pusieron a forjar armas y flechas. Sabían que la plata era letal para ellos. El líder de los vampiros, al sentirse amenazado, propuso un pacto de alianza con los hombres lobo. En vez de pelear entre sí, pelearían contra Salomón y su tropa. Así serían invencibles. Una noche, que Salomón y su gente pasaban por la orilla de una aldea, vieron que recién había sido destruida. Los cadáveres aún estaban frescos. De repente, de entre las ruinas de las chozas, saltaron hombres lobo contra ellos. Los estaban acechando en la oscuridad y se inició la guerra. Hombres y bestias caían heridos de muerte, unos por las garras, otros por flechas y espadas de plata, hasta que solamente quedó un lobo de pie. Parecía ser el líder de los demás. Retador se le acercó a Salomón entre gruñidos. Valery y su madre quiso dispararle con su arco, pero Salomón levantó su mano, señalando que no lo hiciera. Esta sería una lucha cuerpo a cuerpo, sin armas, y arrojó su espada al suelo. La bestia no esperó más y se lanzó contra él de un salto. Salomón solo usaba sus puños, eran tan potentes que cuando acertaba uno, el lobo se doblaba de dolor y este respondía con zarpazos y mordidas, los cuales Salomón esquivaba con agilidad, hasta que en una de esas el lobo lo atrapó derribándolo al suelo. Levantó su enorme garra para darle un zarpazo, pero de pronto se detuvo, clavando la mirada en el rostro de Salomón. Parecía reconocer algo en él. Todos tenían en la mira al hombre lobo con sus flechas. Dispararían si volvía a levantar su garra. En eso, ante las miradas de todos, se empezó a transformar hasta quedar con la figura de Simeón, el padre de Salomón. Él no lo conocía, pero Valery al momento lo reconoció y gritó que bajaran las armas. La sangre de su hijo era tan fuerte que el cerebro del lobo tomó lucidez, haciéndolo reaccionar, identificando al muchacho en un familiar. A Simeón no lo habían matado, solo fue contagiado por los lobos. Era tan poderoso que lo querían con ellos como guerrero. Todos quedaron expectantes, esperando qué iba a suceder. Pensaban que se transformaría en lobo nuevamente para luchar hasta morir, pero no lo hizo.
Se dejó caer al piso de rodillas, levantando sus brazos como una rendición. Valerie corrió hacia ellos, tomó la mano de cada uno y los levantó. Luego se unieron en un abrazo de amor. Ahora serían 3 fuertes guerreros los que lucharían contra las bestias juntos con su tropa. Con Simeón como hombre lobo tenían una ventaja. Él podría inmiscuirse entre ellos sin ser notado para saber sus planes y en dónde se ubicaban todos. Incluso podría matarlos tomándolos desprevenidos. Además, los vampiros y Lycans se estaban matando entre ellos. Si continuaban así, en algún momento quedaría solo una raza de ellos y tal vez podrían vencerlos con sus armas de plata. Estuvieron 3 días ocultos en cuevas para descansar y planear su ataque. Simeón les dijo que él se iría por delante para detectar sus guaridas. Mataría a sus centinelas, así ellos podrían llegar y atacarlos por sorpresa. El plan parecía bueno. Entonces, esa noche se transformó en hombre lobo y se fue para llevar a cabo lo planeado. Cada vez que encontrara una guarida de lobos, lanzaría 3 aullidos como señal. Entonces, junto con su tropa debían atacar. Así lo hicieron. Después que Simeón se fue, esperaron unas horas. Después, siguieron unas huellas que dejaba a propósito. Esa noche, en la madrugada, escucharon 3 aullidos. Era la señal para atacar. Entonces, desenvainaron sus espadas, arcos y flechas. Los aullidos se habían oído cercas y tomaron por sorpresa a los Lycans. La espada de Salomón y las flechas de su madre Valerie causaban estragos en los lobos, quienes caían muertos entre rugidos de dolor. Algunos alcanzaron a reaccionar y con zarpazos destrozaban hombres que por sus descuidos causaron su muerte. Eran guaridas de algunos 25 Lycans, presas fáciles para las espadas de plata de una tropa de 500 fieros hombres. Así fueron por el camino, acabando con pequeños grupos de vampiros y hombres lobo, algo que no pasó inadvertido para los líderes de ambas razas, quienes no tardaron en hacer un tratado de paz para unirse. Sintieron que podrían ser derrotados por Salomón y su gente. Traían armas que eran mortales para ellos. Además, se dieron cuenta que Simeón era el padre de Salomón, y aunque era un hombre lobo, se había unido a ellos, lo que quería decir que eran más fuertes. Hicieron una alianza, pensando que unidos serían invencibles. No quedaban muchos de ellos. La mayoría habían sido muertos por Salomón, Valerie y sus guerreros. Tampoco había gente a quien infectar con su mordida. Ellos mismos habían terminado con reinados y comunidades. Los que quedaban estaban ocultos y muchos se estaban uniendo a Salomón. Simeón, con la destreza que tenía de guerrero y la habilidad de hombre lobo, atrapó a un vampiro de mediano linaje. Antes de matarlo, lo obligó a que le revelara los planes de su amo Orlak. Fue así como supieron que se habían unido. Y también les dijo que pensaban hacerse híbridos Orlak y Wolf, quienes eran los líderes de ambas razas. Con eso serían mucho más poderosos. A sabiendas de eso, Simeón les dijo que debían descansar al menos un par de días. Necesitaban recuperar sus fuerzas para poder vencerlos. Estuvieron de acuerdo. Entonces mataron a algunos animales para alimentar bien a su gente y se ocultaron en grandes cuevas. También les dijo a Valerie y a su hijo que pasara lo que pasara, los amaba y daría su vida por la de ellos, dándoles un tierno beso. Se unieron en un abrazo, transmitiendo todas sus energías en él. Luego de comer y beber deliciosos jugos frutales hasta saciarse, optaron por irse a descansar, turnando a centinelas cada 3 horas para no ser sorprendidos. Por lo tanto, Wolf y Orlak, imaginando que la tropa de Salomón y sus padres llegarían pronto para atacarlos, se prepararon también, iniciando sus planes. Su idea de convertirse en bestias híbridas era buena.
Difícilmente podrían matarlos. Serían más ágiles, fuertes, veloces y mortales con los mismos poderes entre sí. Entonces, ambos clavaron sus colmillos en sus cuerpos sin causar heridas mortales. Más tarde, se sentían otros. La fusión surtió efecto. Habían evolucionado en unas horas, ahora eran mucho más poderosos. No esperarían a sus atacantes, irían a su encuentro. Eso los tomaría por sorpresa, puesto que no los esperaban. Reunieron a sus bestias cazadoras y se fueron. Los lobos iban por tierra entre rugidos y los vampiros volando con escalofriantes chillidos. En el escondite de los colonos, Salomón y sus padres ignoraban que las bestias se dirigían hacia ellos y confiados esperaban a que fuera de día para tomarlos vulnerables. No se imaginaban que esos seres tan voraces y poderosos estaban cerca de ellos. De repente, entre aleteos y rugidos, cayeron muertos los 3 centinelas que estaban en la entrada de la cueva. Lobos y vampiros habían llegado. Tomados por sorpresa, empezaron a caer más hombres por los zarpazos de los lícans y mordidas de los vampiros. Los que más muertos causaban eran Wolf y Orlak, por ser mucho más poderosos que todos. Repuestos a la sorpresa, Salomón y sus padres cogieron sus armas, gritando a su gente que hicieran lo mismo. Espadas, dagas y flechas también causaron estragos en los hematófagos y lobos carniceros. Gritos de dolor, gruñidos, mordidas y zarpazos hacían eco dentro de la enorme cueva. Valerie no desperdiciaba una sola flecha hasta que se le agotaron. Entonces, un vampiro en pleno vuelo se deslizó amenazante hacia ella para clavar sus colmillos. Salomón se dio cuenta de eso y, tensando su arco al máximo, soltó la flecha. Su puntería había sido brutal. La flecha se incrustó en el corazón en pleno vuelo del vampiro, salvando de morir a su madre, quien ya se sentía perdida. La batalla continuó por más tiempo entre bajas de ambos bandos, hasta que la superioridad de los humanos y sus armas de plata terminaron con lícans y vampiros, quedando solo Orlak y Wolf vivos. Simeón miró fijamente con furia a Wolf. Era quien lo había convertido en bestia. Lanzó un rugido y se lanzó al ataque. Wolf era más fuerte, pero a Simeón le daba poder el deseo de venganza. Mientras tanto, Orlak tomaba desprevenido a Salomón y agarró a Valerie protegiéndose con ella para poder huir. Era un vampiro cobarde. Iba a dejar morir solo a su amigo Wolf. Cuando estaba en la salida de la cueva a punto de huir, Salomón vio las intenciones de morder a su madre para después huir volando. Solamente le quedaba una flecha. Tensó la cuerda de su arco y la soltó. La flecha salió disparada a una velocidad increíble. Su puntería era excelente y se incrustó en el pecho del híbrido hematófago, quien lanzó un chillido de dolor cayendo entre los oscuros matorrales. Wolf y Simeón seguían luchando. Los dos hacían tajos en sus cuerpos, pero estos sanaban pronto. Para matarse, tendrían que arrancar la cabeza o sacar su corazón. Wolf ahora podía volar y, teniendo esa habilidad, cayó encima de él. Simeón estaba perdido, esperando un zarpazo letal. En eso, Salomón le arrojó su espada, quien la tomó en el aire, y antes de recibir el zarpazo, clavó la espada en el pecho del lobo. Luego buscaron el cadáver del vampiro, pero no había nada. Tampoco estaba el de Wolf. Habían desaparecido. Después de haber terminado con aquella amenaza, la gente empezó a salir de sus escondites y volvieron a sus comunidades. Salomón y sus padres hicieron un reinado justo para sus pueblos.
Muchas épocas después apareció Drácula y el hombre lobo, también un científico que creó un ser con cadáveres llamado Frankenstein. Luego llegaron cazadores, entre ellos Van Helsing. No se sabe si Drácula y el hombre lobo son descendientes de esas temibles bestias, pero salieron ciertas las predicciones que la bruja le dijo a Valerie.